Buenas noches, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy en la asignatura Fundamentos de Redes, la primera clase del día, pues la primera clase de dicha asignatura. Vamos a hablar de lo que es la comunicación, ¿sí? La comunicación a nivel general, y vamos a darnos cuenta que así como se manejan los procesos de comunicación en la vida real entre los seres humanos, los animales y cualquier elemento que se permita comunicar, pues son las mismas reglas y es el mismo principio en el que se basan las comunicaciones de las computadoras, las comunicaciones en red, que son las que nos interesan. Comencemos definiendo qué es la comunicación, ¿sí? Wikipedia define la comunicación como el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Ojo con este concepto. Primero, estamos diciendo que es un proceso. Eso quiere decir que tiene entradas, tiene salidas y tiene un procesamiento interno, ¿verdad? En la comunicación. Y que su finalidad, pues, es transmitir información. Cuando hablamos de información, debemos entender o tener claro este concepto. No podemos decir que cualquier cosa es información, porque tenemos que tener claro la separación que existe entre lo que es dato y lo que es información. El dato es un valor cualquiera, un valor que puede no tener sentido para alguien, simplemente es un valor numérico de texto, de fecha, de lo que sea, una imagen, una foto, pero sin un contexto de pronto no podemos entender qué es lo que nos están queriendo decir. Ya cuando ese dato o ese conjunto de datos tienen un contexto y tienen un significado para esa entidad que lo recibe, se convierte en información. O sea, quiere decir que para que sea información tiene que tener sentido, ¿sí? Tiene que tener un sentido para algo, de algo dentro de para ese receptor del mensaje. ¿Listo? Si yo les digo a ustedes ahora mismo, por ejemplo, 1, 1, 3, 2, 3, 5, 8, 13, ¿cierto? Para ustedes esos pueden ser simples números. Pero de pronto alguno de ustedes dice por ahí, profe, esa es la serie de Fibonacci, ¿cierto? Y dice, bueno, para esa persona que entendió que era esa secuencia de números, se dio cuenta, esa es la serie de Fibonacci. O sea que para él eso es información. Para los demás son simples números que no tienen un sentido práctico para nada. O sea, no saben exactamente qué es lo que estamos tratando de comunicar ahí. ¿Listo? O sea que para ellos eso no es información, esos son datos. Así que en ese caso no estamos hablando de comunicación. ¿Por qué? Porque el receptor no está entendiendo lo que le quiero decir. Así que no nos estamos comunicando. ¿Listo? Simplemente le estoy enviando unos valores y él los está recibiendo. Eso es todo. Pero no sabe qué hacer con él, ni sabe qué es lo que yo le estoy diciendo. ¿Saben? Entonces, esos son los procesos asociados a comunicación. Tiene que haber transmisión de información. Si yo mando, por ejemplo, un archivo protegido, un archivo cifrado, de tal manera que cualquiera que no tenga el permiso, no tenga el software y la llave para descifrar el mensaje, no lo va a poder entender. Entonces llega un tercero, yo me quiero comunicar de A con B, y llega un tercero C y captura el mensaje en la mitad, pero el mensaje está cifrado y él no tiene la llave para descifrar el mensaje. Pues sencillo, para A y B es comunicación, para C no, porque C no entiende lo que está pasando en el mensaje. ¿Saben? Entonces, con él nos están comunicando. Nos estamos comunicando A con B. Y B tiene las herramientas para descifrar el mensaje y entenderlo. Entonces, ahí sí hay comunicación. Entonces, los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos. ¿Por qué? Porque hay una simbología implícita. La letra A, las letras del alfabeto, las vocales, los números, ¿sí? Los paréntesis, si es el idioma español, perdón, si es el idioma hablado o el idioma escrito, ¿cierto? O alguna imagen particular que tiene símbolos específicos, un jeroglífico, ¿sí? Una canción, sí, todo algo. Tiene símbolos que los representan, tiene signos que los caracterizan, ya sea voz, ya sea video, ya sea imagen, ya sea texto, como sea. Pero tiene unos símbolos que los identifican. Y que por lo menos los dos agentes, emisor y receptor, que comparten el repertorio de signos y tienen unas reglas en común, se entienden. ¿Oyeron? Para poder comprender el mensaje, para transmitir la información que se quiere.
O sea que tuvimos que habernos puesto de acuerdo en entender los símbolos. No es que yo me inventé mi propio idioma y comienzo a escribirle a la gente en ese idioma y nadie sabe cómo traducirlo. O sea, entonces no me estoy comunicando con nadie. ¿Ya ven? Entonces tenemos que tener en cuenta esos símbolos y las reglas de comunicación comunes que debemos manejar. ¿Sí? Básicamente eso se le conoce como los protocolos de comunicación como tal. Estos son los elementos que hacen parte de la comunicación. Siempre han hecho parte de la comunicación y no es diferente en las redes de computadoras. Tenemos un emisor, que es quien emite, quien inicia el proceso de comunicación. En este caso, por ejemplo, el emisor soy yo. Yo soy el que está transmitiendo el mensaje. Ustedes están recibiendo, así que ustedes son receptores. Pero en algún momento usted hace una pregunta o usted aporta algo a la clase de su experiencia, por ejemplo, de algo que leyó, que vio, y usted se vuelve emisor. ¿Listo? Y nosotros, incluido yo, me vuelvo receptor de esa comunicación. O sea que los roles se pueden intercalar. Está el mensaje, que es la información que se quiere transmitir. En este caso, por ejemplo, la clase que estamos dando. ¿Listo? El canal, que es el medio de transmisión que estamos utilizando. Digamos que para nuestro caso, el medio podría ser la plataforma Teams a nivel global. ¿Sí? Si nos vamos ya a la parte física, pues el medio mío es el cable de red que tengo aquí, la conexión coaxial con la que sale mi internet por TV cable, ¿sí? Y así por fibra óptica, por donde vaya pasando. Pero ese es el canal o medio por donde viaja el mensaje. ¿Listo? La codificación y decodificación hace referencia al proceso en el cual el mensaje se codifica en una estructura particular, en un lenguaje definido, y obviamente pues deberá ser decodificado en el receptor para poder entender el mensaje. Para que el receptor pueda decodificar, tiene que saber cómo fue codificado. ¿Listo? Nuestro mensaje actualmente, por ejemplo, está codificado en idioma español. Ustedes deberán decodificar ese idioma porque ustedes lo conocen, ustedes lo entienden y su cerebro se encarga de hacer todo el proceso. ¿Eh? Entonces, esos son los elementos de cualquier comunicación y se pueden intercalar, ¿cierto? El emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor. Claro que eso depende también del tipo de comunicación que queremos utilizar. Si estamos hablando, como vamos a ver más adelante, de una transmisión de radio, pues la emisora, valga la redundancia, pues va a ser el emisor siempre. Y el equipo de radio siempre va a ser el receptor. Pero ese es un caso de comunicación específica. Ahora, estas comunicaciones deben seguir unas reglas. No es simplemente mandar mensajes aleatorios a lo loco sin que tengamos un control de qué es lo que se está enviando. Y los procesos de comunicación a nivel general, todos siguen una serie de reglas. ¿Ya? Por ejemplo, el emisor y el receptor deben estar identificados. Debe saberse específicamente quién es el emisor y quién es el receptor. Aquí en la clase, por ejemplo, determinamos que el emisor por defecto soy yo. Yo soy el que está dando la clase, yo soy el que está explicando. Ustedes se pueden volver emisor en algún momento, pero tenemos que seguir un protocolo. Después yo les puedo decir, bueno, en el Teams ustedes hay un botoncito para levantar la mano. ¿Ya? O ustedes pueden interrumpir por chat o por voz y decir, profe, disculpe, listo, ya. Y yo freno y le doy el paso a usted para que usted haga la pregunta que quiera hacer. ¿Ya? O sencillo, levantar la mano. Ahí en el Teams hay una opción para levantar la mano que ustedes pueden presionar. ¿Ya? Y acá me sale un mensajito de que alguien levantó la mano. Y ya con eso yo sé que debo detener y darle el paso a usted para que usted se vuelva emisor. O sea, nos pusimos de acuerdo en cómo definir quién es emisor y quién es receptor. ¿Ya? Pero los dos transmitir al tiempo o todos hablar a la vez, donde todos son emisores y receptores a la vez, esa comunicación no se puede dar. Eso es una falla en los procesos y no se van a entender porque todos se están transmitiendo a la vez. Hay muchos choques de mensajes y le toca a uno alzar la voz, el que tenga la voz más fuerte sobresale, pero digamos que eso no es comunicarse.
¿Ya? Eso no es los procesos de comunicación porque emisor y receptor están peleados en esos momentos. ¿Sí? Hay muchas colisiones de mensajes, se le diría técnicamente. El método de comunicación debe ser consensuado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo nos vamos a comunicar, qué método vamos a utilizar. Entonces tú dices, señores, nos vemos en la sala de chat de la clase a las 6 de la tarde, o nos vemos en el Teams a las 6:15. ¿Ya? O, mijo, mira, te voy a llamar por teléfono a las 2, ¿oíste? Estate pendiente. O simplemente, yo te marqué. Si yo te estoy marcando por teléfono, es porque te quiero decir, hey, me quiero comunicar contigo vía telefónica. Si tú contestas, es porque tú estás de acuerdo en que yo me comunique contigo en ese momento por teléfono. Ya nos pusimos de acuerdo en el método de comunicación. El método debe ser consensuado, o sea, nos pusimos de acuerdo en hablar de esa forma. ¿Ya? Cara a cara, yo llego, hola, ¿cómo estás? Mira, necesito preguntarte algo. Y tú dices, no, ahora estoy ocupado, no puedo porque voy corriendo para una reunión. Nos vemos más tardecito. Bueno, listo. Nos estamos poniendo de acuerdo en que no nos podemos comunicar. O, bueno, listo, sí, ¿qué necesitas? Ya nos pusimos de acuerdo. Lo mismo sucede en las redes de computadoras. ¿Sí? Cuando tú abres un navegador web, tú estás diciéndole al sistema, me quiero comunicar usando el protocolo HTTP. Y te tienes que comunicar con una máquina que maneje ese protocolo. Entonces tú escribes www.google. Internamente las computadoras comienzan a intercambiar mensajes y a mandarse saludos. Y ahí se define el método de comunicación consensuado. ¿Sí? El idioma y la gramática deben ser comunes. O sea que nos podríamos poner de acuerdo en qué idioma vamos a hablar. No sabes qué, no quiero que nadie me entienda por aquí. Tú y yo hablamos francés, hablemos en francés, para que los demás no nos entiendan. O no, vamos a hablar en español, que es el idioma oficial de Colombia. ¿Sí? Por defecto, en un país, cuando tú no defines en qué idioma te vas a comunicar, pues te vas a comunicar en el idioma de dicho país, ¿cierto? En Colombia, por defecto, las clases son en español. O sea que nos seguimos por las reglas del idioma español. Si hablamos la clase se va a dictar en un idioma distinto, ¿sí? No me refiero a las clases de inglés, obviamente las clases de inglés van a ser en inglés, pero bueno, también podría decirse ahí. Pero yo digo, no, las clases de redes se van a dictar en inglés porque es una política de la universidad o porque el profesor que va a dar la clase solamente habla inglés, no habla español. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo no hablo inglés, entonces ¿yo qué voy a hacer ahí? Bueno, ya eso es otra cosa, pero ya se definió la regla. Vamos a dar la clase en inglés. ¿Listo? Entonces, ya se definió el idioma y la gramática en ese mismo concepto, en definir el idioma que se va a utilizar. Como caso curioso, miren lo que pasó, bueno, no sé si vieron esa noticia, la leyeron o qué, que es lo de los chatbots de Facebook hace ya como 2, 3 años. No, creo que más. Que son dos chatbots que se construyeron con inteligencia artificial y la idea era que se hicieran pasar por seres humanos. ¿Sí? O sea, que una persona no supiera que estaba hablando con un robot. Entonces los pusieron a hablar entre ellos. ¿Qué pasó? Que con el tiempo las dos máquinas comenzaron a construir su propia forma de idioma, su propia forma de usar el inglés. Digamos que optimizaron el lenguaje. Comenzaron a eliminar ciertas características del idioma inglés y seguían usando las palabras del idioma inglés, pero de una forma diferente. Y nadie las entendía. Solamente se entendían entre ellas dos. ¿Listo? Obviamente eso les dio miedo, apagaron las máquinas, se pusieron, no sé en qué terminó el cuento, se analizaron todo, pero fíjense lo que pasó ahí con ese sistema de inteligencia artificial. ¿Ya? Crearon su propio idioma para comunicarse y se pusieron de acuerdo en hablar en ese idioma, ¿sí? Buscando optimizar el proceso. Entonces, acá sucede lo mismo en las comunicaciones normales. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en qué idioma vamos a hablar. ¿Ya? En la computadora sería, bueno, ¿qué protocolo vamos a utilizar? Vamos a usar protocolo web, vamos a utilizar protocolo de correo electrónico, ¿qué protocolo vamos a usar?
Velocidad y puntualidad en la entrega. En este caso, señores, estamos hablando de poder determinar en qué momento nos damos cuenta de que no nos estamos comunicando bien, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando por teléfono con una persona y resulta que de pronto esa persona deja de hablarme. Yo estoy habla, pero no veo que haya una retroalimentación de esa persona. Y yo de pronto digo, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas? Y entonces si él me responde, sí, sí, aquí estoy. Ah, bueno, listo. Pero si yo veo que nada, aló, y pasa el tiempo y no me responde, ahí hay algo raro. Entonces digo, bueno, como que ya no me escucha, voy a colgar y voy a volver a llamar. ¿Ya? O llamas a alguien por allá, oye, haz un favor, ven acá. Y esa persona no voltea ni nada por el estilo. Te dice, ¿será que no me escuchó? Porque él debió haber volteado por lo menos a los 2, 3 segundos de haber escuchado mi voz. Haber dicho que yo lo llamé, haber escuchado que yo lo llamé, pero no volteó. Entonces, doy por sentado que en el tiempo que acaba de pasar, lo más probable es que no me haya escuchado o que me esté ignorando, pero ya eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, esa velocidad y puntualidad en la entrega es importante. En los sistemas de cómputo hay un tiempo de espera asociado a los procesos de comunicación que se configura, por ejemplo, en algunos servidores, que se conoce como el timeout o el tiempo fuera, ¿sí? Así como el timeout, se acabó el tiempo, ya, no, ya se finalizó el proceso. Pues en este caso, si una máquina se comunica con otra y ha pasado ese timeout, el sistema cierra la comunicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Sencillo, el equipo se está demorando demasiado en responder. Y doy por sentado que así no nos podemos comunicar bien, así que mejor cierro la comunicación para ir liberando los recursos. ¿Ya? Incluso si uno pone los tiempos de espera, los timeouts muy altos, diciendo no, por si acaso, para que no se me caiga tanto el sistema, pues puedes estar abriendo una vulnerabilidad en tu plataforma para que te ataquen y te hagan ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Sencillo, te mandan un mensaje incompleto y tú te quedas esperando un tiempo a que te manden el resto del mensaje que hace falta. Porque como el timeout no se ha vencido, tú estás esperando todavía. Y luego te mandan otro mensaje igual incompleto, y luego otro incompleto, y luego otro incompleto, y tú te comienzas a acumular de mensajes incompletos que nunca son cerrados porque no se han vencido los timeouts. Y cuando vienes a ver, tienes tu buffer de comunicaciones lleno y ya no puedes atender a nadie. Lleno de puros mensajes incompletos, ¿verdad? Entonces hay que saber asignar esos valores de timeout, esas velocidades y puntualidad de entrega. Porque también si los pones muy bajo y el internet de la otra persona es un poco lento, es probable que se demore un poquito más en responder y ¿cómo es que se llama? Y se caiga la comunicación. Yo cuando les pregunto a ustedes algo o cuando pues comento algo, si alguno tiene una duda, yo siempre espero un tiempo porque yo sé que ustedes no me están escuchando al mismo tiempo en que yo estoy hablando. Hay un retardo en nuestra comunicación. Porque obviamente nuestro proceso de comunicación pues tiene que fluir, tiene que ir hasta el proveedor de internet, tiene que pasar a Microsoft, tiene que luego pasar allá, a donde están ustedes. O sea, tiene que seguirse unos procesos adicionales. Así como cuando ustedes ven un partido de fútbol en televisión y el otro en internet. El de internet siempre va a estar atrasado, porque se requiere de un procesamiento adicional. Entonces yo espero un rato. Si yo veo que no me contestan, bueno, lo estoy pasando a lista, bueno, no está, no contestó. Y a veces otros responden por allá, profe, aquí estoy presente, pero responden como a los 2, 3, 4 segundos de yo haber dicho el nombre. ¿Por qué? Por ese retardo que hay, tanto de mí hacia ustedes como de ustedes hacia mí. ¿Ya? Pero entonces ya uno sabe, digámoslo así, ya uno sabe eso. ¿Ya? Entonces hay que definir bien qué vamos a manejar como velocidad y puntualidad en la entrega. Y requisitos de confirmación de acuse de recibo. O sea, que me informes si recibiste el mensaje o no, para yo saber, ¿listo? Entonces tú puedes decir, yo les hago la pregunta, ¿me dice entender? Y ustedes responden sí, 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 no, no, no. Bueno, listo. Ya ustedes me enviaron una acuse de recibo del mensaje que yo les envié que fue si me hice entender. Si ustedes me dicen sí, bueno, listo. Se dio por sentado de que entendieron el tema, ¿verdad? Y el acusado de recibo de ustedes es la confirmación de que sí recibieron el mensaje. Ahora,
podemos decir, yo puedo decir aquí también, bueno, si ninguno me responde, doy por sentado que todos entendieron. ¿Listo? O sea que el no tener respuesta se asume como acuse de recibo. ¿Ya? Esa es una parte, pero ya es una particularidad de nosotros. Los computadores no pueden hacer eso. ¿Ya? No pueden hacer eso. Ahora, no siempre se va a requerir acuse de recibo. Hay mensajes que no lo utilizan porque no les sirve. No les sirve de nada manejar un acuse de recibo. ¿Por qué? El acuse de recibo que no llegue indica que el mensaje que se intentó enviar en ese momento es probable que no haya llegado al destino o que haya llegado incompleto o mal formado. Así que lo voy a retransmitir nuevamente. ¿Ya? Imagínense que ustedes están haciendo una llamada telefónica y resulta que cuando dijeron el hola, si ustedes dijeron hola, ¿cómo estás? El hola no llegó. Y obviamente la computadora con el tiempo, la de remoto, la llamada de destino, mandó el mensaje de que hey, el hola no llegó, mándalo de nuevo. Estamos aquí, hola, ¿cómo estás? No, bien, ¿y tú? ¿Cómo está la familia? ¿Tu papá cómo está? Hola. ¿Ya? No tiene sentido retransmitir ese hola. ¿Ya ven? Porque ya esa comunicación pasó. Así que en ese caso no se justifica usar acuses de recibo. En las llamadas telefónicas se quiere fluidez. Y manejar acuses de recibo pondría lenta esa comunicación. Y como les digo, no se necesita. ¿Sí? Si ya está terminando la película, ¿para qué vas a ver el pedacito que te faltó allá adelante? No tiene sentido, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay algunos ejemplos de dichas reglas, ¿sí? En una situación hipotética donde una persona llega a comprar unos productos, pero al parecer, según lo que explica el diagrama, en lo que explica la figura, la persona no habla, no tiene, es mudo, ¿sí? Entonces dice aquí, antes de que comience la comunicación, es probable que tengamos que llegar a un acuerdo con respecto al método que se usará. Entonces el tipo le comienza a hacer señas, le dice, a tratar de hablarle por lenguaje de señas. ¿Ya? La muchacha le dice en una nota de papel, lo siento, no entiendo las señas. ¿Sí? Entonces ahí mismo le escribe, ¿podemos usar notas? Y el señor le dice, sí, está bien, usemos notas. ¿Ya? Entonces ya se pusieron de acuerdo en que se van a comunicar usando papelitos de papel en un idioma X. El idioma todavía no se ha puesto de acuerdo. ¿Ya? Simplemente dijeron que, bueno, por noticas de papel. Después viene la definición del idioma. Antes de que comience la comunicación, es probable que tengamos que llegar a un acuerdo con respecto al idioma que se usará. Ojo, ya se les dije, esto es un ejemplo, de pronto no tiene como sentido en la vida real, pero es simplemente para que entendamos las reglas. Entonces la muchacha le escribe en las notas, hablo japonés e inglés. ¿Sí? En qué idioma que se lo haya puesto. Y el muchacho le dice, hablo español e inglés. ¿Sí? Digo que la muchacha porque la muchacha era que parece japonesa, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a comunicarnos en inglés, que es el idioma que hablamos los dos. Listo. Ya se pusieron de acuerdo en el idioma que iban a utilizar y con eso se definen las reglas y la semántica de la comunicación que van a utilizar. Y aquí el muchacho hace su orden, escribe en el papel en inglés, quiero 3 camisas negras de talla mediana. Y la muchacha le manda su acuse de recibo, indicando, listo, sí, comprendo su pedido. Y lo valida. 3 camisas negras de talla mediana. Esto como mecanismo de seguridad para estar 100% seguro de que entendió el mensaje. Y el señor le dice, sí, correcto, gracias. O sea, quiere decir, la muchacha le envió junto con el mensaje de acuse de recibo una validación o verificación del mensaje. Y el muchacho le respondió con su acuse de recibo, indicando sí, correcto. O sea que el mensaje está bien. La idea es garantizar que se comunicaron de manera asertiva, de manera correcta. Entonces, esos son los ejemplos de las reglas que se siguen en las comunicaciones. Y asimismo también lo hacen las computadoras. Lo que sucede es que yo no me percato porque yo simplemente uso el software.
pero ellos internamente se están poniendo de acuerdo hasta en la velocidad en la que se van a comunicar. La comunicación, o para que una comunicación sea efectiva, tiene que tener un cierto nivel de calidad en, en- en- en el proceso de comunicación como tal. Y esa calidad me va a afectar la forma como yo, eh, digamos pues, digamos que me satisface ese proceso de comunicación. Si ustedes están viendo una película y resulta que se demora una eternidad en pasar de un fotograma al otro, tú dices, no, no, esto está muy mal, este internet está malo hoy, entonces no voy a ver la película. Así como otros pueden decir, bueno, como sea, pero ahí se está viendo. Entonces ya eso depende, ya eso es muy subjetivo. La calidad de la comunicación es un poco subjetiva. Ahora, esa calidad de esa comunicación se puede ver afectada por dos tipos de factores, lo que son los factores externos y los factores internos. ¿Sí? Los factores externos son aquellos que no son propios del mensaje que se quiere comunicar, sino que son más del medio, del entorno, del canal que va a transmitir ese mensaje. Por ejemplo, la calidad de la ruta entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Depende, por ejemplo, si ustedes, para poder tener una buena transmisión, por ejemplo, por Teams, deben tener, según dicen las recomendaciones, mínimo 5 megas de memoria, perdón, 5 megabits por segundo de transmisión de subida, ¿cierto? No de bajada, no de descarga, sino de subida. Si no, pues te va a ir entrecortado, va a irse robotizado, ¿ya? Y si ustedes tienen un mal internet allá también en sus casas, pues también van a verlo más porque la descarga de la transmisión, pues no va a ser adecuada. ¿Por qué? La calidad de la ruta no es la mejor que hay. Hagamos, por ejemplo, una comparación con conducir en una autopista. Tú en la autopista es ancha, es lisa, los carros van a alta velocidad, entonces tú te mueves rápido en una autopista. Pero ahora pensemos que me desvío y ahora me metí por una trocha, por una calle que no está pavimentada, tiene una cantidad de piedras, tiene maleza, tiene una cantidad de, de huecos ¿sí? En ese camino. Y obviamente que me toca ahí, pues frenar el carro, ir con más calma, ¿verdad? Ir pendiente, mirando si no me voy a caer en un hueco, alguna cosa, pero ahí voy despacito, voy con más calma. O sea que la ruta no es adecuada. Eso hará que me demore más en el sistema. ¿Ya ven? No, la conexión es en fibra óptica. No, la conexión es en Wi-Fi. Profe, es que estoy por Wi-Fi y no se ve bien la clase. Recomiendo, cámbiate a cableada. No, cámbiate a cableada porque por la Wi-Fi está un poco lenta la comunicación. No, mi internet es el ancho de banda es muy bajito. Bueno, listo, mijo, cambie ese ancho de banda porque no vas a recibir bien la clase. ¿Eh? Entonces, la calidad de esa ruta, entre más calidad, mejor. Si es fibra óptica, vamos muy bien. Eso es una autopista, señores. Ahí vamos a volar. ¿Sí? En países europeos y en países desarrollados, llega fibra hasta la casa. ¿Sí? Y con velocidades de 1 giga, 2 gigas de internet de la casa. ¿Sí? Aquí pues, soñemos con eso por ahora. La cantidad de veces que el mensaje tiene que cambiar de forma. En este caso es el mensaje, hablando de comunicaciones en red, por ejemplo, el mensaje va por cableado en cobre, ¿cierto? O sea, por par trenzado. Lo recibe mi equipo de internet aquí que tiene una conexión coaxial. El cable coaxial es ese que es de TV cable. Y eso requiere una conversión, ¿ya? O sea que el equipo tiene que tomarse el tiempo de tomar este mensaje que estoy enviándolos ahora, pasarlo de una conexión de par trenzado a una conexión coaxial. Luego sale, llega al poste y ahí cambia fibra. Ahí hay otro proceso de cambio. ¿Ya ven? Entonces, esos procesos de cambio requerirán o específicamente determinarán que el mensaje debe tomarse un tiempo a la hora de cambiar de forma. ¿Ya? Ustedes están, cuando vean películas del oeste, por ejemplo, que se comunicaban por telégrafo, donde se escribía en código Morse.
¿saben? Entonces la persona recibía el código Morse y con un papel le iba escribiendo aparte, ¿cierto? La traducción de ese código. Entonces eso le toma el tiempo, ¿ya? No lo puedo leer directamente en Morse. El mensaje está cambiando de forma y eso requiere procesamiento. Entonces, entre más cambios de forma tenga que tener el mensaje, pues se puede llegar a afectar la calidad de la comunicación. Por eso hay unas ciertas reglas que recomiendan los expertos a nivel de estándares en cuántas veces tiene que haber puntos de conexión en los equipos y cuánta es la cantidad máxima de equipos que debería pasar una comunicación. Bueno, dentro de una LAN, ¿no? Porque en Internet, en una WAN, es muy difícil controlar eso. La cantidad de veces que el mensaje tiene que ser redireccionado o redirigido. ¿Cómo así? Eso es parecido al anterior. La cantidad de equipos por donde tiene que pasar el mensaje. ¿Ya? El mensaje de mi casa sale de mi computadora, llega a un switch que yo tengo aquí, un equipo de Wi-Fi que yo tengo, mío. De ahí salta el equipo del proveedor, de Claro. De ahí sale para afuera y ahí seguirá otros equipos. Entre más saltos tenga que dar, o sea, entre más equipos tenga que pasar, más veces va a tener que ser reprocesado el mensaje para que pueda pasar de una interfaz a otra dentro del equipo y vaya saliendo y vaya siguiendo su proceso de comunicación. ¿Ven? Aquí incluso se puede dar el detalle de que el mensaje se malforma por tanto cambio, por tanto redireccionamiento. Acuérdense del teléfono roto, los que hayan jugado ese juego. Tú le dices algo a alguien en el oído y ese se lo dice a alguien más y así varias veces hasta que llega al usuario final, al último de la fila. Y ese dice en voz alta lo que entendió. Y si se ponen a analizar casi siempre, lo que dice el último no tiene nada que ver con lo que el primero expresó. Porque hubo ese problema en la comunicación. Claro que eso se debe a fallas en la comunicación. Acá se puede dar, no le estoy diciendo que el teléfono roto pase aquí, pero puede que sí. ¿Ya? Puede que sí. De todas formas, pase o no pase, como se tiene que cambiar el mensaje tantas veces de forma, pues digamos que eso toma tiempo. Perdón, de forma no, tiene que ser redirigido en este caso. Estamos hablando de la redirección. Eso toma tiempo. ¿Ya? Tiempo que se va a perder mientras se hace ese cambio, ese redireccionamiento. La cantidad de mensajes adicionales que se transmiten simultáneamente en la red. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, que estamos hablando en nuestra clase y adicional a eso, pues me escribe la ingeniera Berta por acá y me dice, José, coméntale a los estudiantes que tienen que llenar una encuesta de tal cosa y mándaselas enseguida, por favor. Entonces, ese es un mensaje adicional a la clase que me va a atrasar la clase. No, señores, miren, lo que pasa es que me acaban de mandar un mensaje que por favor realicen la encuesta, ¿Ya? Por ejemplo, en las comunicaciones en red, ¿ustedes creen que su celular solamente manda los mensajes que ustedes envían y ya? Él internamente en todo momento se está conectando con su antena, como para hacer los procesos de roaming, ¿cierto? O está mandando mensajes de WhatsApp. Está pendiente sincronizándose para ver si llegó un mensaje nuevo de WhatsApp. Se está sincronizando con Facebook. Se está sincronizando con los diferentes servicios ¿cómo es que se llama? Que tiene las diferentes aplicaciones que tú tienes instaladas en tu celular. Entonces, todo eso genera mensajes adicionales que compiten en tu ancho de banda con las transmisiones de tus datos, de lo que tú mandas, los mensajes que tú mandas por WhatsApp, ¿cierto? Las llamadas que tú haces, las páginas que tú visitas en tu navegador de Internet. Todo eso afecta la comunicación porque son mensajes que tienen que compartir el medio. Imagínense, por ejemplo, tenemos por la Murillo la vía del Transmetro, ¿cierto? Que tiene un canal dedicado, o sea, la vía del Transmetro tiene su canal para él solo. O sea que ese ancho de banda está reservado para el Transmetro. Y tienes el otro ancho de banda, que es la mitad de la calle, la otra mitad, para el tráfico de los carros normales. ¿Listo? Y por ahí no pueden ir motos. Hay esa particularidad en ciertas zonas de la Murillo no pueden ir motos.
Muy bien, pero resulta que quitaron esa regla y ahora meten motos también por ahí. ¿Listo? Entonces, es un mensaje adicional. Los carros es el mensaje normal, las motos son los mensajes adicionales. Entonces, se afecta la comunicación. Bueno, también se permite en bicicleta. Bueno, listo, vaya la bicicleta también por ahí, pues. Más todavía, o sea, se ralentiza más la comunicación o el flujo de los vehículos porque hay más mensajes o más vehículos fluyendo por la calle. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que los 31 de diciembre, cuando da las 12 y tú quieres llamar a tus familiares, ¿sí? A alguien que no está contigo en ese momento, tú quieres llamarlo para darle el feliz año, pues muchos no logran comunicarse. ¿Por qué? Porque hay tantos mensajes que están siendo enviados que los sistemas comienzan a colapsar. Bueno, a colapsar no, a rechazar mensajes nuevos, porque ya están saturados. ¿Saben? Porque hay muchos mensajes de control adicionales y cada vez que se mejora la tecnología, salen más mensajes de control, se saturan más las comunicaciones. El detalle es que con el tiempo se mejoran los canales de comunicación, de tal manera que se pueden gestionar más llamadas, más mensajes y todo lo demás. Pero ya esos son particularidades. Entre más mensajes hayan en la red, pues más lenta se va a volver la transmisión a nivel general. Entonces, ya cuando tú ves que esa cantidad de mensajes adicionales te está afectando la calidad de la comunicación, pues tienes que comenzar a controlarlos. Y ya comienzas tú a poner restricciones en la red, comienzas a poner bloqueos no, que no puedes acceder a los videos de YouTube, cosas así, ¿ya? Pero ya por necesidades, porque se está viendo afectada la calidad en la comunicación, ¿sí? Lo que se conoce como el QoS, o el Quality of Service, la calidad del servicio. ¿Sí? La cantidad de tiempo asignado para una comunicación exitosa, lo que habíamos hablado ahorita de los timeouts. ¿Ya? Si se ponen valores muy altos, pues puede que nos resulte un problema de seguridad o incluso que nosotros mismos nos estemos tumbando sin que sea un ataque porque los mensajes se están demorando mucho. ¿Ya? Y si lo ponemos muy pequeño, ¿ya? Entonces ahora se cae muy rápido la comunicación y hay mucha retransmisión de mensajes. ¿Ya? Entonces todo eso me afecta y la red se pone lenta y cosas por lo del estilo. Entonces, si estos factores si esto llega a pasar en mi red, pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues mejorar esa parte, ¿sí? Mejorar la calidad de la ruta, buscar un cable con una categoría superior para que el ancho de banda sea mayor, la velocidad de transmisión sea más alta, ¿sí? Tratar de no cambiar tanto la forma del mensaje, o sea, ya comienzo a controlar un poco más los equipos que pongo. No es poner equipos por poner y ya, o sea, uno tiene que hacer un diseño y uno tiene que analizar bien lo que va a poner, ¿sí? Controlar los mensajes que viajan por la red. Entonces uno pone ya restricciones de tráfico, ¿listo? La idea es mejorar la calidad de tu proceso. ¿Por qué? No es normal que la red se ponga lenta muy seguido en una empresa. Si la red se pone lenta y para ti es normal que en tu empresa la red se ponga lenta todos los días, señores, ustedes tienen problemas, algunos de estos problemas lo tienen en su empresa. ¿Ya? No, que eso es normal. No, eso no es normal. Eso es una red mal diseñada. ¿Ya? Entonces hay que afectar si algo, hay que ver si algo de estos elementos, de estos factores externos, está incluido en esos procesos y me está afectando las comunicaciones. ¿Ya? Ahora, el otro elemento son los factores internos. ¿Sí? Los factores internos ya son los propios del mensaje. ¿Sí? Hacen parte del mensaje como tal. ¿Y cuáles pueden ser? Por ejemplo, el tamaño del mensaje. En este caso, que decimos el tamaño del mensaje, señores, estamos diciendo qué tan grande es. Entre más grande, más tiempo toma moverlo hacia el otro computador. Hagan de cuenta, por ejemplo, que ustedes quieren sacar los muebles de su cuarto porque van a pintar, van a hacer algo, no se van a hacer un trabajo en el cuarto, lo van a limpiar. Entonces usted tiene que sacar la cama, pero la cama no cabe por la puerta, tienes que desarmarla y sacarla por partes, ¿cierto? El escaparate no sale, bueno, hay que desarmarlo.
Sí, sí se puede. Si no, hay que buscar la forma de sacarlo. Pero entre más cosas tengas, más te demoras en mover las cosas de tu cuarto afuera. ¿Sabes? Entonces, así igual. Entre más grande sea el mensaje, más segmentos toca sacar, más toca partirlo para que pueda salir por la tarjeta de red, que tiene un tamaño, es como una puerta, tiene un tamaño. Él tiene un tamaño máximo de que puede empezar un mensaje. Entonces, entre más grande sea, más toca partir el mensaje y más, sí, toca enviar más pedazos de comunicación. La complejidad del mensaje. Esto no afecta tanto la transmisión como el procesamiento del propio mensaje. Los sistemas de cómputo tienen que ejecutar por la CPU el procesamiento del archivo. Este procesamiento le toma tiempo al sistema. Por ejemplo, tú tienes tu algoritmo, tu comunicación cifrada, protegida por algoritmos criptográficos, entonces el computador tiene que tomar el tiempo en descifrar ese mensaje para poderlo entender. ¿Ya? Eso es tiempo que le toma al procesador para manejar el mensaje y que puede afectar la calidad. Cuando ustedes cogen, por ejemplo, una imagen en formato BMP o mapa de bits, es una imagen normal, común y corriente formada por una agrupación de puntos y cada punto tiene un color específico. Entonces se definen las coordenadas de cada punto y el color en cada coordenada. Entonces una imagen de esa puede pesar, pongan ustedes, 1 mega. ¿Sí? 1 mega, una imagen más o menos pequeña. Pero si yo la llego a comprimir, por ejemplo, en formato JPG, que es un formato comprimido, en ese caso, el que antes pesaba 1 mega, ahora va a pesar 10K, por ejemplo. Pero eso sí, el sistema de cómputo tiene que procesarlo para poderlo leer. Acá solamente es seguir las coordenadas y los colores de cada coordenada. Pero ahora acá se aplicó un algoritmo matemático a la imagen, ¿sí? A los bits de la imagen, que se llama transformada de coseno discreto, por ejemplo, para procesar matemáticamente los colores y armar un archivo mucho más pequeño, más compacto, pero que requiere de un procesamiento matemático adicional que no se aplica en el BMP. Entonces, en ese caso, cuando yo le dé doble clic a la imagen JPG, el procesador va a comenzar a leer, a ejecutar los algoritmos matemáticos, ¿cierto? Para descifrar esa transformada y poder generar la imagen como, pues, en su forma visual, como se ve la foto, ¿ya? Entonces, sacrificamos la velocidad de procesamiento para leer el mensaje o para escribir el mensaje por el tamaño. Entonces, nos sale más práctico así porque lo podemos transmitir mucho más fácil. Es más fácil mandar 10K que 1 mega. ¿Eh? Pero el problema está ahí, en que el mensaje deberá ser procesado para poder ser interpretado. ¿Ya? Los archivos comprimidos deberán ser descomprimidos. Y JPG es un formato de compresión. Incluso un formato de compresión con pérdida, o sea que se pierden datos, pero son datos mínimos. ¿Ya? No se afecta en gran medida la calidad del mensaje. Y la importancia del mensaje, señores. ¿Por qué? Porque entre más importante sea el mensaje, se le va a dar un valor de prioridad. ¿Sí? Cuando Internet comenzó, esto no era así. Los paquetes se basaban en lo que se conocía como el mejor esfuerzo, el best effort, y los mensajes todos competían por el sistema con el mismo nivel. Pero cuando se comenzó a meter tráfico de video, tráfico de llamadas, se decidió que se deberían implementar mecanismos para controlar unos valores de prioridad específicos según el tipo de tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una transmisión de correo electrónico y una transmisión de video online, le voy a dar prioridad al video online, porque estos van a ser fotogramas en secuencia y que el usuario deberá ver lo mejor, lo más fluido posible para que él tenga una muy buena experiencia. Y en el correo, pues él puede esperar un momento mientras se descarga. Pero en la película tú no vas a estar esperando a que cargue por pedazo, por pedazo, por pedazo. ¿Ya?
porque eso te va a afectar digamos que la calidad de tu servicio. Entonces, esos mecanismos de QoS, de calidad de servicio, permiten que a ciertos mensajes marcados como importantes se les dé prioridad, ¿sí? Estamos hablando aquí de lo que se conoce como colas con prioridad. Por ejemplo, una cola bancaria, una cola de un banco. Tú estás en la fila haciendo tu cola y estás subiendo, están atendiendo a la gente, tienen 3 cajeros ahí atendiendo, ¿sí? Hay 20 espacios y solo 3 cajeros, común en los bancos en Colombia, ¿ya? Y llegó una señora de edad, ya de la tercera edad. Obviamente, y por la legislación colombiana y porque tiene sentido, pues esa señora no puede estar de pie mucho tiempo. Pues, total, ella tiene prioridad. O sea que ella se pone adelante en la fila. Tú quedas relegado. Ya tú estabas a un paso de llegar. Y llegó esa señora. ¿Listo? Llegó después otra señora. Otro señor de edad ya. Otra vez delante tuyo, a ti todavía no te atienden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen prioridad. Entonces hay mensajes que son más importantes que otros. No estoy diciendo que la persona sea más importante que ustedes, pero bueno, esa es la característica aquí. Resulta que después llega un bus lleno de puros señores a cobrar su pensión. Y todos acontecen delante de ti. ¿Ya? Entonces tú puedes sufrir un proceso de inanición. Entonces dicen, bueno, vamos a buscar algo para mejorar esto porque no podemos permitir ahora que, van a seguir llegando señores de edad y entonces nunca vamos a atender a estos pobres señores que están aquí. Entonces vamos a buscar un mecanismo para irle subiendo la prioridad. Entonces el banco se le ocurre, bueno, vamos a abrir un canal solamente para estos señores de la pensión. Entonces, hey, de los 3 cajeros, este se va a encargar de atender a los señores de edad. Y los otros 2 atienden al resto de gente. ¿Ya? Entonces ya se buscan mecanismos para evitar un proceso conocido como inanición o ahogamiento, que el mensaje se ahogue o el proceso nunca se ejecute y nunca se ha atendido. ¿Ya? Hay diferentes mecanismos para lograr eso. ¿Sí? Entonces, estos 3 elementos me llegan a afectar el proceso de comunicación porque afectan la calidad. Estos de acá son factores externos porque no hacen parte del mensaje y estos son factores internos porque son propios del mensaje que se quiere transmitir. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de lo que son los modos en los que se pueden transmitir los mensajes, ya específicamente hablando de las transmisiones a nivel de sistemas de cómputo. Tenemos 2 tipos de transmisión, la transmisión en paralelo y la transmisión en serie. ¿Listo? Ustedes, si llegaron a conocer los discos duros anteriores a la tecnología SATA, que eran los llamados discos IDE, pero también se les llamaba discos ATA, bueno, en ensamble también les hablarán un poco de esto, me imagino. Esos discos de tecnología ATA eran de comunicaciones en paralelo. Tenían unos cables llamados cables Reboot o lo que decían las correas o las pencas, que eran unos cables gruesos que tenían entre 39, si es un disco, un cable de MIA convencional, o de 78 hilos si era un cable ultra DMA. En ese caso, esos cables como tenían múltiples hilos, podían transmitir al mismo tiempo los datos, aparte de los mensajes de control, por diferentes hilos en el mismo intervalo de tiempo. O sea, se podían mandar mensajes completos desde una sola transmisión. Después surgieron los discos SATA, ¿sí? Que viene a traducir Serial ATA, o sea, los discos ATA con comunicación serial y ya no en paralelo. Y a esos discos viejos ATA se les asignó el nombre PATA, por Parallel ATA, o tecnología ATA en paralelo. Entonces, las comunicaciones en paralelo es aquella en donde hay varios canales de transmisión y cada uno de ellos transmite simultáneamente varios bits. ¿Listo? Una de las principales ventajas de esto era la velocidad de transmisión, porque eran bastante altas, se transmitían al mismo tiempo varios unos y ceros en el mismo cable o en el mismo canal de comunicaciones, pero a un costo superior que el de las comunicaciones seriales. ¿Listo?
digamos que esa era su desventaja como tal. Adicional a esto, las comunicaciones en paralelo, para que se trabajaran bien, pues debían ser a cortas distancias. O sea que no son ideales para transmisiones a grandes distancias, para transmisiones en red y cosas por el estilo. Las transmisiones en paralelo por lo general se manejan en lo que son las redes, en las tarjetas internas de los computadores. ¿Sí? La board trabaja con comunicaciones en paralelo, muchas comunicaciones son en paralelo. O comunicaciones entre equipos de red, pero cercanos ahí, que estén ahí mismo, uno al lado del otro. ¿Ya? Entonces, digamos que esa es la característica de estos modos. Es más, los cables de estos discos PATA, ¿cierto? O ATA no podían superar los 30 centímetros, porque ya después de ahí se afectaba la comunicación. Entonces, los SATA cuando surgieron, que eran de 8 hilos nada más, en donde solamente se usan, creo que 2 para transmitir, no recuerdo ahora mismo cuáles son los que se usan para transmitir y recibir, y los demás son para tráfico de control, ¿ya? Lo mismo que aquí también hay enlaces de control, pero son pocos en relación con la cantidad de enlaces a la transmisión de datos, ¿verdad? El otro mecanismo o modo de transmisión es la transmisión en serie, como les había dicho. En este caso, los bits no se transmiten en paralelo uno al lado del otro por diferentes canales al mismo tiempo, sino que hay un solo canal para transmitir y los bits se envían uno detrás del otro a través del mismo canal, ¿cierto? A través del mismo cable, digámoslo así. Entonces, los n bits que componen el mensaje se transmiten uno detrás del otro por la misma línea. Debido a eso, debido a esa estructura de que todos los mensajes van uno después del otro, toca buscar mecanismos para marcar dónde empieza un mensaje y dónde termina, para saber dónde empieza el otro, ¿sí? Dónde comienza un dato y termina el dato. Entonces, se requiere que haya una señal que identifique el inicio del mensaje o del carácter, digámoslo así, y a este bit o a esta señal se le denomina señal de arranque, ¿sí? O señal de bit de arranque, digamos así. No es un bit específicamente, pero digamos que es una señal de inicio, ¿sí? Se le dice también un preámbulo, por ejemplo. Por ejemplo, las transmisiones en red de la tecnología que utilizan nuestras computadoras en nuestras casas y en las oficinas, que es la tecnología Ethernet. eh, los mensajes llevan un preámbulo o un arranque inicial de 12 bytes en donde se envían 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0 en secuencia. ¿Sí? Ojo, 12 bytes, no 12 bits, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto tiene como finalidad marcar el inicio de una transmisión y ayudar al proceso de sincronización de los mensajes. Eso lo vemos más adelante. Entonces, ese es el arranque de la comunicación. Y así como hay un arranque, o sea, hay una señal que indica inicio del mensaje, también deberá haber otra señal que indique fin del mensaje, o lo que se conoce como el bit de parada, ¿verdad? Que indica la finalización del carácter o del mensaje que se está enviando. En algunas tecnologías, bueno, en la tecnología de Internet no es un mensaje como tal, sino es un silencio que se hace, ¿sí? Un silencio donde no se transmite nada por un cierto intervalo de tiempo, para uno saber que finalizó ese mensaje y ahora viene uno nuevo. Entonces, digamos que en la comunicación serial tenemos esos mensajes adicionales que no pueden ser utilizados a través de otros elementos externos porque pues tenemos solamente este medio para transmitir. Entonces tenemos un valor de número de transmisión, por ejemplo, o sea, un bit de arranque, los datos que es el mensaje que se está transmitiendo, que en este caso son 7 bits, un bit de control, por ejemplo, llamado bit de paridad. Ese bit de paridad era utilizado para validar si había un error en las comunicaciones. Daba un porcentaje de efectividad del 50%, así que era bastante bajo, pero fue lo primero que se inventó para controlar los posibles errores. Se usaba, por ejemplo, paridad porque se buscaba un número par, ya sea de unos o de ceros. Si se buscaba un número par de unos, era paridad impar. O sea, lo que se contaba eran los unos, entonces paridad impar. Si lo que se cuenta son los ceros, entonces se le llama paridad par. Por ejemplo, aquí mandamos 7 bits.
Vamos a mandar 1001101, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos un 1 aquí, un 1 acá, un 1 acá. ¿Cierto? Vamos a decir 1001011. Vamos a decir 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 unos. ¿Cierto? Entonces, como manejamos paridad impar, aquí toca poner un 0 para que se mantenga un número par de unos. Si por alguna razón cuando el mensaje llega hay una malformación aquí de alguno de los valores y resulta que se enviaron 3 unos nada más y aquí hay un 0, no hay un número par de unos. Así que ese mensaje quedó mal formado, lo ignoran. Por ejemplo, esa es una forma de tratar con esta paridad, pero el porcentaje de error era muy alto. Ya después se inventaron nuevos mecanismos para el control de errores en las comunicaciones y todo esto, pero digamos que era un mecanismo válido y que todavía se usa en algunas comunicaciones. Incluso también se usaba en los sistemas de memoria. Y un bit de parada que representa la señal de finalización, digámoslo así. Entonces, todo esto se sumaba al mensaje. Pero de todo esto que se sumaba al mensaje, por ejemplo, vamos a decir aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits. De esos 11 bits, solo me sirven 7, que son los del dato. Los demás son bits de paridad. Son bits de control necesarios para la transmisión en serie. Y hablando ya no del modo en que se transmite, sino del tipo de canal de comunicaciones, ¿sí? Específicamente hablando de la característica propia de la transmisión como tal que se está dando, ¿verdad? El canal de comunicaciones es el recurso físico que se utiliza para establecer la comunicación entre entre el emisor y el receptor y que puede darse entre varios medios de transmisión. También se le denomina vínculo, enlace o medio, ¿no? Al canal de comunicaciones. Entonces, el canal puede ser, por ejemplo, simplex. Estoy hablando no de que el canal sea exclusivamente de esta tecnología, sino que se está transmitiendo en modo simplex. Quiere decir, las transmisiones en modo simplex hacen referencia a que el emisor o transmisor y el receptor están muy bien definidos. ¿Listo? Y es una comunicación unidireccional, siempre es en un solo sentido. O sea, el emisor siempre es emisor y el receptor siempre es receptor. Por ejemplo, las comunicaciones en transmisiones de radio, ¿sí? Ya sea televisión o radio convencional. Entonces, cuando tenemos una emisora de radio, la emisora está transmitiendo una señal y nuestro equipo de comunicaciones, en este caso nuestro radio, pues recibe la señal. Tenemos que tener seleccionada esa frecuencia de transmisión en el dial, aunque ya no se usa dial, bueno, digamos que en la frecuencia, en el canal de la emisora, ¿verdad? Entonces, ella la antena capta la señal y la retransmite, la captura y la procesa con el equipo de radio procesa la transmisión y te la envía y te sale el audio por los parlantes. Entonces, pero resulta que tú nunca le vas a transmitir a la emisora, siempre es la emisora la que te está transmitiendo a ti. Entonces, ese tipo de comunicaciones en donde el emisor siempre es emisor y el receptor siempre es receptor, es una tecnología de tipo simplex. Es una comunicación a través de un canal llamado simplex. En la actualidad, señores, no existen canales simplex. Ya todos los canales son duplex, pero el detalle está en que la forma como se transmite sí puede ser simplex. ¿Ya? Sí puede ser simple, donde el emisor siempre es emisor y el receptor siempre es receptor. El canal duplex, ¿sí? O semiduplex, también se le dice half duplex en inglés, HALF, de medio duplex, digámoslo así, sería la traducción literal. Entonces, este semiduplex o half duplex es en un caso en el que el emisor y el receptor se pueden intercambiar, ¿sí? Pero no al mismo tiempo. O sea, el emisor, cuando está emitiendo, no puede haber otro emisor.
el otro tiene que ser receptor. Y cuando el receptor se vuelve emisor, el emisor se tiene que quedar quieto. O sea, no pueden transmitir a la vez. El ejemplo más sencillo de entender este tema es el manejo de los que se conocían como los walkie-talkies. No sé si ustedes los llegaron a conocer, de pronto los han visto en películas. Esos aparaticos que uno hunde un botoncito y comienza a hablar y del otro lado me escuchan. ¿Sí? Normalmente, para tú poder hablar con el walkie-talkie, tú tienes que presionar un botón y comienzas a transmitir. Y obviamente, pues, el equipo en ese momento no es capaz de recibir la señal de nadie. Si alguien te está hablando, tú no lo escuchas porque tú estás transmitiendo. Es más, si todos comienzan a transmitir, va a haber un choque de mensaje y va a haber mucha interferencia. No se va a entender. Eso exigió que el uso de walkie-talkies tuviera unos protocolos de comunicaciones particulares. Por ejemplo, el uso de una palabra para indicar que ya terminaste de hablar y que le das el paso a alguien más, que en español es la palabra cambio o en inglés la palabra over. Entonces tú dices, bueno, listo, ya encendí el equipo, cambio. Entonces te responden del otro lado, bueno, listo, entonces lo que tienes que hacer ahora es poner los botones, encender tales paquetes y esperar 5 minutos, cambio. Entonces ese cambio te indicaba que ya él iba a soltar el botón y que tú puedas comenzar a transmitir. ¿Ya? Entonces eso es semiduplex porque no podemos transmitir y recibir al mismo tiempo. ¿Eh? Entonces esos eran los famosos walkie-talkies que se utilizaban mucho antes, ya se han desplazado. Antes lo teníamos bastante nosotros porque no teníamos que estar llamando por celular a nadie, sino que mientras estuviéramos dentro del radio de acción y nos pusiéramos de acuerdo en la frecuencia, pues teníamos alcance y podíamos comunicarnos uno a uno sin ningún problema. Eso sí, si había alguien más en esa frecuencia, también capturaba el mensaje. Pero normalmente en las empresas se utilizaban era para comunicarnos rápidamente. ¿Sí? Con la gente del soporte en la universidad teníamos unos walkie-talkies y ahí hablábamos, ¿no? El otro estaba del otro lado, en otro cuarto, viendo las comunicaciones y decíamos, bueno, ya quité el cable, ¿qué viste allá a cambio? Y ahí nos comunicábamos y atendíamos el sistema basado en half duplex. Y el full duplex, señores, es en el caso en el que el emisor y el receptor se intercambian en cualquier momento y ambos pueden transmitir al mismo tiempo. O sea, puede haber dos emisores. ¿Ya? No va a haber un choque, no va a haber un problema de comunicaciones. El detalle es que el canal permite que esto se dé. ¿Por qué? Normalmente porque en esa comunicación hay múltiples canales individuales. Por ejemplo, en las comunicaciones en red, ¿sí? Que utilizan el cableado RJ40, el cableado UTP, perdón, el cableado de par trenzado, normalmente dos hilos transmiten y dos hilos distintos reciben. Así que una máquina puede enviar un mensaje por unos hilos y puede estar recibiendo por otros hilos. Es más, cuando tú configuras la transmisión de tu máquina en tu interfaz de red, tú puedes decirle que trabaje en modo half duplex si quieres, por ejemplo, o en modo full duplex. Por defecto trabaja actualmente en modo full duplex. ¿Listo? Pero porque maneja hilos independientes para cada uno de las transmisiones. ¿Sí? Entonces a eso se le llama como full duplex. Entonces aquí tenemos un ejemplo, transmisión simplex, pues una diagramación, perdón, transmisión simplex, pues el equipo T siempre es transmisor, el equipo R siempre es receptor. Y en las comunicaciones duplex, sean half duplex o full duplex, pues tenemos TR porque transmisor puede ser transmisor y puede ser receptor en cualquier momento. Y se ve la comunicación en ambos sentidos. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de canales que podemos llegar a encontrar para nuestras comunicaciones. Bueno, señores, con eso terminamos el tema del día de hoy. Nos veremos en la próxima clase.